Muy buenos días a todos. Estamos aquí para presentar el resultado de nuestras cuentas públicas trimestrales, siguiendo ya una costumbre que iniciamos hace 10 trimestres, en marzo de 2017. Quiero resaltar este punto. Son 10 trimestres de transparencia, de decir la verdad, de mostrar la situación de la Argentina. Son 10 trimestres de cumplimiento de las metas fiscales, antes sin acuerdo con el fondo, ahora con acuerdo con el fondo, donde atravesamos momentos más fáciles, como el 2017, cuando la economía crecía y la inflación bajaba, momentos más difíciles en 2018, momentos de recuperación, como el actual, en donde además venimos a mostrar por primera vez desde el 2011 un semestre completo con superávit primario. Pero hemos estado aquí siempre, en las buenas y en las malas, dando a conocer los números de la Argentina. Y creo que hay que resaltar una y otra vez el valor de la verdad y de la transparencia, ¿no? El manejo de la cosa pública irrenunciablemente tiene que basarse en la verdad y en la transparencia. Más allá de eso, que debería ser una cuestión que no se discute, además debemos resaltar la necesidad de converger a cuentas públicas sanas, sostenibles, y en ese sentido me complace en anunciar que hemos tenido un superávit primario de 30.000 millones de pesos en este primer semestre. Es la primera vez que ello ocurre desde 2011. En estos 4 años de liderazgo del presidente Macri, hemos logrado bajar el gasto primario de la Administración Nacional en 5,3 puntos porcentuales del PBI, 6 puntos si tomamos el gasto consolidado. Estamos convergiendo a cerrar el año con equilibrio primario, habiendo comenzado en 2016, digamos, el año 2015, el punto de partida era un déficit consolidado nación-provincias de 4,5 puntos del PBI, 3,8 puntos de la nación, 0,7 puntos en las provincias. En el consolidado, este año vamos a terminar con equilibrio primario, habiendo además bajado la presión tributaria en 2 puntos del producto en estos años. Es un punto de partida para seguir haciendo, porque nos faltan seguir eliminando impuestos distorsivos, para lo cual tenemos que seguir también bajando el gasto público, porque como además tenemos que seguir aumentando el superávit primario, no hay otro camino para bajar impuestos distorsivos que continuar con la baja del gasto público. Pero en 4 años hemos hecho mucho. No hemos hecho todo, pero hemos hecho mucho. En 4 años hemos logrado cambiar la dirección, porque las cuentas públicas habían ido en un sendero de deterioro muy marcado. Cambiamos la dirección y en 4 años corregimos lo que el kirchnerismo hizo en 8, ¿no? Porque en los últimos 8 años de kirchnerismo el gasto público aumentó los 6 puntos que bajamos en estos 4 años. Es decir, en la mitad del tiempo corregimos lo que ellos hicieron en 8, pero además lo más importante es que corregimos, porque cambiamos la dirección. Voy a empezar entonces ahora sí, yendo al punto específico. Debo empezar por el resultado del mes de junio, en donde la Argentina, el superávit primario, el resultado primario del sector público nacional, tuvo un déficit de 6.600 millones de pesos, que compara con un déficit de 56.000 millones de pesos en el mismo mes del año anterior, es decir, una reducción en el déficit de casi 88%. También hemos mejorado el resultado financiero. Debo mencionar aquí que todavía estamos en la época del año en la cual la cuenta de intereses muestra un aumento importante respecto del año pasado por el efecto del tipo de cambio. En la medida en que entremos en los meses de agosto, septiembre, octubre, con un tipo de cambio similar al del año pasado, el aumento de la cuenta de intereses va a ser mucho más moderado, y estamos convencidos de que vamos a cumplir con la previsión presupuestaria de que la cuenta de intereses este año se va a situar en 3,2 puntos del producto. Siendo algunas particularidades
del resultado del mes de junio. En ese mes tuvimos algunos ingresos de capital, porque hemos logrado vender la central térmica Ensenada Barragán, la central térmica Brigadier López, se produjo la concesión de un área petrolera, Aguada del Chañar, y se produjo también la primera transferencia del año del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar reparación histórica por 19.000 millones de pesos, con lo cual contamos con 64.000 millones de pesos de ingresos de capital, sin los cuales hubiéramos cumplido las metas fiscales de todas formas. Esto sirvió para sobrecumplir las metas fiscales del primer semestre. Así, en este primer semestre logramos tener este superávit primario de 30.000 millones de pesos que compara con un déficit de 105.000 en igual periodo del año anterior, una mejora semestral de casi un punto del PBI, de 0,9 puntos del PBI. La baja en el déficit financiero es algo menor por el aumento de la cuenta de intereses, fenómeno que tiende parcialmente a revertirse en el segundo semestre del año, cuando la cuenta de intereses crece más despacio en relación a las cifras del año anterior. Creo que es importante destacar la brecha entre el crecimiento de los ingresos y los gastos del primer semestre. Hay 14 puntos de brecha entre el crecimiento de los ingresos y los gastos. Este es el único camino para lograr la corrección de las cuentas públicas. Llevamos ya 24 meses de un aumento en los ingresos superiores a los ingresos en los gastos, y esto sin contar los recursos de capital extraordinarios con los que contamos en el mes de junio. De la mano de una baja considerable en el gasto primario de la Administración Nacional es que estamos pudiendo obtener estos resultados. En el primer semestre de este año, el gasto primario de la Administración Nacional se contrae en términos reales, es decir, neteándole la inflación un 13%, eso luego de un año 2018 en el cual ya el gasto se había reducido 9% en términos reales, 3% en 2017 y 1,7% en 2016, es decir que llevamos ya 4 años de reducción consistente en el gasto antes de intereses del sector público nacional. Y como les mencionaba antes, estamos finalizando entonces el primer semestre completo de superávit primario desde el 2011, y recalcar una vez más que esto es un punto de partida, porque Argentina necesita seguir consolidando sus cuentas públicas, necesita seguir reduciendo impuestos distorsivos como lo hemos hecho desde la aplicación de la reforma tributaria de 2017, y para ello este es un camino permanente en el cual tenemos que seguir siendo muy austeros del lado del gasto para poder así reducir la volatilidad financiera derivada de los déficits, pero también para hacerle la vida más fácil a los ciudadanos con impuestos menos distorsivos. Siendo específicamente a lo que implican estos números en relación al acuerdo con el fondo, recordemos que Argentina tiene para este año una meta de equilibrio primario, pero que puede convertirse en un déficit de 0,5 puntos del PBI si tomamos en cuenta determinados ajustadores, y que para el año próximo tenemos una meta de 1 punto de superávit primario. Eso implica, en términos trimestrales, que en el tercer trimestre debemos alcanzar un superávit primario de 70.000 millones de pesos. Esta cifra, como van a poder ver una vez que se publique el memorándum de entendimiento actualizado, una vez que hoy el directorio del fondo resuelva la revisión la cuarta revisión del programa con la Argentina, el tercer trimestre la meta de superávit ha sido elevada desde 60.000 millones de pesos a 70.000 millones de pesos.
y por la estacionalidad trimestral, digamos, el cuarto trimestre que tiene erogaciones más elevadas por el pago de los medio aguinaldos de diciembre en jubilaciones y en sector público, tiene una meta acumulada ya de equilibrio primario acumulado para el año. Revisando el cumplimiento de la meta del primer trimestre, partimos del superávit de 30.000 millones de pesos que hemos obtenido, el primer semestre, en este primer semestre, donde la meta trimestral era de un superávit de 20.000 millones de pesos. Podíamos disponer de ajustadores por gastos sociales por 27.000 millones de pesos, de ajustadores por gastos de capital por 9.700 millones de pesos, con lo cual la meta ajustada del programa, que era la meta pura de 20.000 más los ajustadores, nos hubiera permitido tener en el semestre, un resultado negativo de 17.000 millones de pesos. Con el resultado positivo de 30.000, lo que estamos mostrando es un sobrecumplimiento de la meta de 47.500 millones de pesos. Este cumplimiento de las metas no se ha logrado en base a acumulación de deuda flotante, es decir, a mantener gastos impagos, sino que hemos sido cuidadosos con las cuotas y con el devengamiento de las cuotas presupuestarias, es decir, no estamos barriendo basura abajo de la alfombra. La deuda flotante se mantiene en niveles realmente muy bajos, similares a los de los trimestres anteriores, y en términos históricos, esta deuda flotante del año 19, medida en moneda constante, es la más baja desde el año 2008, es decir, que claramente este resultado no condiciona los resultados futuros, puesto que no estamos acumulando atrasos. Se ha hablado mucho de para qué se utiliza el dinero que nos ha desembolsado el fondo en este programa tan grande que muestra el apoyo de la comunidad internacional a la Argentina, a nuestro programa de reformas, al liderazgo del presidente. Y si miramos los desembolsos del primer semestre, los mismos han sumado 18.400 millones de dólares, y el pago de deuda, tanto capital como servicios de la deuda, en ese mismo periodo ha sumado prácticamente la misma cifra, ¿no? Porque se ha utilizado, de los 18.400 millones de dólares, se han utilizado para pagar pagos de deuda en dólares por 12.658 millones de dólares, o pagos en pesos para los cuales debimos convertir en estas subastas diarias de 60 millones de dólares por día, el equivalente a 4.424 millones de dólares en deuda en pesos, capital e intereses. Hay un saldo de 1.242 millones que es caja del programa con el fondo que no se ha utilizado, pero por entero el programa con el fondo se ha utilizado para cancelar deuda con el sector privado, deuda que por otro lado tiene una tasa de interés más elevada que el costo al que nos financia el Fondo Monetario Internacional. Volviendo atrás un minuto, en promedio la deuda que hemos cancelado tiene una tasa promedio del 6,3% anual, mientras que el financiamiento del fondo se realiza a una tasa inferior al 4%. Con lo cual, acá no hay un aumento de deuda, hay un reemplazo de deuda privada por una deuda con un organismo a una tasa más baja, lo cual mejora la sustentabilidad de la deuda. Deuda que, por otro lado, después del pico de diciembre, muy influido por el efecto del tipo de cambio, en un contexto en el cual la Argentina todavía tiene una gran proporción de su deuda denominada en moneda extranjera, cosa que debemos ir cambiando en los próximos años, ¿no? Emitiendo más deuda en pesos que lo que estamos haciendo este año. Desde el pico de diciembre, la deuda bruta ha bajado de 86% del producto a un estimado de 80% en junio, y estimamos que vamos a terminar
este año 2019 con una deuda bruta del 74,5%, pero donde a nosotros nos parece relevante el número que tenemos con el sector privado, ¿no? Que es con quien tenemos que renovar en el mercado la deuda, y esa deuda con el sector privado, que era 38% en diciembre del 2018, hoy se sitúa en 34% del producto y esperamos que alcance un 29,7% del producto en diciembre de este año. Una marcada reducción en donde sí hay un cierto reemplazo de deuda con el sector privado por deuda con organismos, que es el fenómeno que los estaba mostrando anteriormente, donde el fondo, los fondos que ha desembolsado se han utilizado para cancelar deuda con el sector privado, baja la deuda con el sector privado, aumenta con organismos, pero en el total Argentina está bajando su nivel de endeudamiento desde el pico de diciembre de 2018. Quisiera ahora hacer una breve revisión de lo que han sido estos 3 años y medio ya de gestión del presidente Macri en términos fiscales, y volver a pasar el mensaje de que todavía falta mucho, pero que creemos que hemos dado los primeros pasos para lograr una Argentina saneada fiscalmente, que es una condición necesaria, por supuesto no suficiente, para crecer de manera sostenida y poder así reducir la pobreza y mejorar el nivel de vida de los argentinos. Esta convergencia fiscal que estamos logrando se produjo en el marco de una reducción de la carga tributaria, de mayores transferencias automáticas a las provincias, donde, lo decimos con orgullo, es el gobierno más federal de la historia contemporánea argentina, donde aumentan las transferencias automáticas, ¿no?, a costa de las discrecionales, y donde en términos de recursos netos para las provincias se ha producido un marcado incremento desde que ha asumido el presidente Macri, aún en un contexto de consolidación fiscal, ¿no? Entonces, las provincias hoy están en una situación mucho más holgada, pero además en una situación en la cual los fondos que reciben son automáticos y no dependen de una decisión de un burócrata del gobierno nacional. Y también, por supuesto, de la reducción del gasto que les mencionaba anteriormente. La reducción de la carga tributaria en la Argentina desde 2015 hasta hoy supera los 2 puntos del PBI, y son números, no es una cuestión sujeta a un análisis subjetivo. Hemos bajado la presión tributaria en relación al PBI de 25,8 a 23,7. Digamos, lo que recaudamos hoy en relación al producto, en relación a lo que se recaudaba en el año 2015, ha bajado 2,1 puntos del PBI, y volviendo atrás, lo que ustedes pueden ver en verde son todas las bajas que hemos hecho de impuestos, en rojo son los aumentos, algunos porque consideramos que son equitativos, justos, algunos porque debimos hacerlo, como el aumento de los derechos de exportación en pesos fijos nominales que hicimos en el medio de la turbulencia financiera del año pasado, como forma de estabilizar nuestra situación fiscal, y que eliminaremos en el año 2020, pero lo que vemos es mucho más verde que rojo, y los números agregados confirman que la Argentina está bajando su carga tributaria, y especialmente en los impuestos más distorsivos. Las provincias hoy participan en 32,9% de las transferencias, en las transferencias automáticas de la recaudación nacional. Eso compara con un promedio de 26,6% en el promedio 2008-2015. No solo han aumentado la proporción, porque eso podría haber ocurrido en un contexto de menores recursos, además reciben 1,2 puntos del PBI más de recursos de los que recibían durante la gestión anterior. En relación a la evolución del gasto,
el gasto de la Administración Pública Nacional ha bajado desde 24 puntos del producto a 18,7 puntos en 2019, son 5,3 puntos del producto de reducción. Eso nos pone en niveles por debajo de 2009, por encima de 2008, pero donde si miramos el componente no indexado, no previsional, la baja real del gasto público en el resto de los rubros ha sido del 37% en este periodo. Es decir, un esfuerzo muy fuerte de austeridad sostenido por todos los ministerios que componen el Poder Ejecutivo, ¿no? Y a ellos les reconocemos el esfuerzo, porque esta tarea no la podríamos haber hecho sin el acompañamiento de todos los ministros del Gabinete Nacional. El punto de partida era un déficit de 3,8 puntos del producto en 2015, este es el resultado publicado. La realidad es que si uno observa el resultado de 2015, hubo muchísimos gastos que no llegaron a imputarse en la contabilidad pública, que se ejecutaron sin cuota, sin caja y que nos quedaron como herencia para el 2016, pero ni siquiera los estamos considerando. Estamos tomando como punto de partida el resultado publicado por la administración anterior en 2015, un déficit primario de 3,8 puntos del producto, y si llegamos a un déficit de 0,3% este año, puede ser cero también, digamos, pero para pararnos en el medio entre el equilibrio primario y el 0,5 al que podemos ir utilizando los ajustadores, lo que podemos apreciar es que la convergencia desde 3,8 hacia algo cercano al equilibrio se ha hecho primero perdiendo recursos, porque hemos tomado medidas tributarias con impuestos nacionales, ahí ven una baja de 1,5, que si uno incluye el componente de baja de impuestos nacionales que se coparticipa, forma ese 2,1 que les mencionaba antes, por las mayores transferencias automáticas a provincias y los ahorros que han venido por el lado de la baja en el gasto primario y porque hemos generado otros recursos, entre recursos de capital o la utilización del FGS para pagar reparación histórica. Es decir, un componente virtuoso porque estamos reduciendo el peso del gasto y por otro lado reduciendo la carga tributaria para los contribuyentes. Creo que es importante además agregar al análisis lo que ocurre en las provincias. Las provincias hoy están regidas por una ley de responsabilidad fiscal que por supuesto también abarca al gobierno nacional, pero que está funcionando y que ha permitido que el gasto primario en las provincias en 2018 crezca 28%, ¿no? En un contexto de una inflación mucho más elevada, es decir, que han tenido una baja real del gasto sustantiva. Eso les ha permitido pasar de un resultado primario negativo de 0,4 puntos del producto en 2017 a un superávit de 0,5 en 2018, una mejora de casi un punto del PBI, con lo cual han convergido a un resultado financiero casi equilibrado. Y eso ha sido muy bueno porque en un contexto en el cual los mercados de capitales se han vuelto más difíciles, cerrados, no hemos escuchado situaciones de estrés financiero este año en las provincias porque justamente han podido aprovechar la mejora en sus cuentas públicas para hacer frente a sus compromisos financieros con recursos genuinos, con recursos corrientes y han podido entonces pasar el mal momento gracias a haber generado recursos antes. Hay una mejor composición también en el gasto de las provincias, como podemos ver en la mejora en el resultado económico primario, que es aquel que detracta los gastos de capital del resultado, ¿no? Entonces, si uno mira el resultado económico, este pasa de una proporción de 2,6% de los recursos corrientes a casi un 13% en 2018, donde hay una suba en los gastos
de capital en relación al gasto primario. Sigue en la Argentina vigente la aplicación del consenso fiscal que firmamos con las provincias en el año 2017. Y en ese consenso fiscal hay un cronograma de reducción de ingresos brutos que se está aplicando, que se aplicó en 2018, que se aplicó en 2019, que se va a seguir aplicando en 2020 y que básicamente lo que va logrando es que los sectores que más cascada hacen en el proceso de producción, generando un aumento de costos y conspirando contra la actividad exportadora, converjan a alícuotas exentas o mucho más bajas que las que tiene, por ejemplo, el comercio minorista, ¿no? Que impacta mucho menos distorsivamente en la actividad exportadora. Y el éxito de lo que está ocurriendo con la aplicación de este consenso podemos verlo con la discrepancia que empezamos a ver en el crecimiento de la recaudación de ingresos brutos respecto de lo que ocurre con el IVA. Porque antes de la aplicación del consenso prácticamente ingresos brutos y el IVA iban de la mano, crecían muy parecido al PBI nominal, y hoy ingresos brutos crece muy por debajo de lo que crece el IVA y de lo que crece el PBI nominal, porque se está reduciendo el peso de ingresos brutos dentro del total de recursos de las provincias. Y eso es algo muy bueno, porque ingresos brutos es un impuesto muy malo, especialmente cuando es muy intensivo en gravar actividades que hacen cascada sobre el resto de los sectores. En el caso de las provincias, el punto de partida era un déficit de 0,7 puntos del producto. Han pasado a un resultado primario estimado para este año de 0,3 y esencialmente eso se ha basado en que han tenido estas mayores transferencias automáticas del gobierno nacional por coparticipación, en ahorros en el gasto corriente derivados de la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal y en que también han perdido recursos por la pérdida de recursos del gobierno nacional cuando eliminamos impuestos distorsivos en la reforma tributaria del 17 y por los recursos que han perdido por la baja de ingresos brutos. De vuelta es un camino virtuoso en el cual el resultado fiscal mejora a la vez que baja la carga tributaria y se concentra esa baja tributaria especialmente en los recursos más distorsivos. En términos del resultado consolidado, como les mencionaba al inicio de esta conferencia, el punto de partida es un 2015 con un resultado primario negativo en 4,5 puntos del producto, que se explicaba por 3,8 puntos de nación, 0,7% de las provincias, equilibrio primario en 2019, una baja en el gasto primario consolidado de 40 puntos del producto a 34, son 6 puntos de baja. Hemos recorrido así en estos 4 años una mejora en el gasto público en relación al producto que da vuelta 8 años de deterioro y estamos muy satisfechos con estar lográndolo. Creo que con esto terminamos la presentación. Les agradezco que hayan venido, les agradezco a los colegas también que están aquí acompañándonos, con quienes luego me voy a reunir y abrimos a preguntas. Buenos días, ministro. Acá, Francisco Jueguen, del Diario La Nación. Quería preguntarle por qué se hace más exigente la meta del tercer trimestre, que pasa de 60.000 millones a 70.000 millones. Supongo que será como consecuencia de la cuarta revisión que hubo del stand-by con el fondo. Quería saber cómo se va a llegar a ese resultado, teniendo en cuenta que la recaudación sigue creciendo, ya lleva un año creciendo por debajo de la inflación. O sea, si va a ser a través de nuevos ingresos o de una mayor reducción del gasto. Y por último, si se va a utilizar o no y cómo el ajustador social, digamos, que tiene el acuerdo con el fondo. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Bueno, el aumento en la meta, por un lado, tiene que ver con el buen desempeño que hemos tenido en el primer semestre en términos de cumplimiento de las metas.
El tercer trimestre es un trimestre que tiene alguna estacionalidad favorable respecto de lo que es el segundo y de lo que es el cuarto, puesto que los pagos de aguinaldos se computan en el segundo trimestre y en el cuarto trimestre. Entonces, por un lado juega en favor la estacionalidad, por el otro lado, aquí hay implícito, y es algo que está ocurriendo, una mejora de la recaudación en términos reales respecto de los resultados que tuvimos en el primer semestre. Recordemos que tuvimos a comienzos del año caídas reales en la recaudación cercanas al 10%, luego vimos caídas reales cercanas al 6 o 7, en el último mes al 3%, y aquí hay implícito que esa caída real en algún momento muy cercano comienza a convertirse en un crecimiento real de los recursos de manera interanual nuevamente, ¿no? Así que es simplemente vincular lo que pensamos que va a ocurrir con los recursos en términos reales y con la estacionalidad del gasto público. Bueno, el ajustador lo hemos utilizado en el primer semestre, es decir, hemos aumentado el gasto social en el primer semestre, hemos cumplido con el piso de gasto social acordado en el programa y hemos priorizado el gasto social dentro de nuestros gastos en el primer semestre. Ahora, si vamos a necesitar computar el ajustador o no para el cumplimiento de la meta anual, no lo sabemos aún. Va a depender esencialmente de la evolución de los recursos, ¿no? Porque nuestra meta de gasto, digamos, va a ser muy cercana al número que ustedes ven ahí. Pensamos que vamos a ir con ese gasto que ya lo tenemos programado, y cuánto debamos usar de los ajustadores va a depender de la evolución de la recaudación. Ministro joven Patrick Gillespie con Bloomberg. Quisiera preguntarle cómo está viendo usted la inflación de junio y julio, cuándo podemos esperar crecimiento de salarios reales. Y mi última pregunta es si el resultado de las PASO es algo inesperado, ¿qué tipo de medidas estás preparando conjunto con el Banco Central para contener la potencial volatilidad financiera? Bueno, esperemos que la inflación de junio, que se va a publicar en algunos días, nos muestre que sigue el camino descendente de la inflación, ¿no? Ya había bajado en el mes de mayo. Pensamos que en junio va a seguir bajando con respecto, bueno, y en abril había bajado también respecto de marzo. Estamos convencidos de que en junio vamos a tener una inflación más baja que en mayo. Y también estamos muy esperanzados en que la inflación de julio sea aún más baja que la de junio, ¿no? Ahora tenemos que esperar a que el INDEC publique las cifras para que se confirme esto, pero vemos una clara tendencia a la desaceleración de la inflación, que además la vemos sobre bases muy sólidas, puesto que lo que está liderando el proceso de baja en la tasa de inflación es la reducción en la inflación núcleo, ¿no? En relación a las PASO, nosotros, por supuesto, sabemos que este es un año especial y que tenemos que garantizar la consistencia del programa a lo largo del año. Cuantos mejores resultados tengamos, pensamos que más sencillo va a ser sostener este círculo virtuoso que se empieza a producir de confianza, de baja de riesgo país, de estabilidad, de desaceleración de la inflación, y esperamos que los argentinos nos acompañen y que en junio, en agosto, tener un buen resultado en las PASO que augure una victoria de Mauricio en las elecciones en octubre. Ministro Daniel Mastro Pascua, de la agencia Telan. Usted en el comienzo de su exposición dijo que van a continuar con la baja del gasto público. Nos gustaría saber si es posible por dónde se va a desandar ese camino. Y por otro lado, si es real que el presidente Macri le ofreció continuar como ministro de Hacienda en un eventual segundo mandato. Nosotros, como mencionaba antes, hemos logrado reducir 37% las erogaciones no vinculadas a la previsión social, y eso muestra el esfuerzo en rubro por rubro del gasto que hemos hecho en los últimos años.
y pensamos que todavía hay mucho camino por recorrer, ahorrando, siendo más austeros, con un gobierno muy abierto, transparente, con licitaciones abiertas, un gobierno en donde cada compra se puede ver online y donde todos los días estamos logrando mejoras en las empresas públicas, ¿no? Mejorando la administración de las mismas. Entonces pensamos que hay mucho camino para recorrer, simplemente siendo cuidadosos, eficientes y austeros. Y ese es el camino que hemos seguido en estos años. No hay una bala de plata de un rubro del gasto que yo pueda mencionar, porque este es un trabajo día a día en el cual vamos logrando ahorros. Con respecto a lo segundo, no hemos hablado de eso con el presidente. El presidente, tenemos elecciones, hay temas más importantes. Yo trabajo, por supuesto, los ministros somos secretarios del presidente y estoy muy contento de acompañarlo, pero no es un tema para este momento. Buen día, ministro. Aquí a su derecha, adelante. Ariel Rodríguez, de Cadena 3. Ministro, el dólar viene registrando varias jornadas de una baja consistente, está con una calma que no está acompañando los niveles de inflación. Quiero preguntarle cuánto creen que está retrasado el dólar respecto de la inflación, si hay una estrategia consensuada, más allá de la consabida autarquía del Banco Central, para que el dólar permanezca en esta quietud y garantizar así de alguna manera mayores chances del gobierno en las elecciones, y qué esperan con respecto al dólar, por supuesto, ante un eventual resultado adverso en las PASO. Bueno, por supuesto que la política cambiaria depende del Banco Central y no de este ministerio. Lo que sí quiero recalcar es el error de buena parte o de una parte de la profesión de los economistas en la Argentina, que llaman atraso cambiario a una apreciación desde el punto más depreciado de la moneda en la serie histórica. Es decir, pretender tener el tipo de cambio real de agosto del año pasado, cuando la Argentina en ese momento atravesaba un proceso de salida de capitales, de desconfianza, digamos, es tratar de sostener un tipo de cambio tan subvaluado que generaría una tasa de inflación extremadamente más alta que la que estamos atravesando, salarios más bajos, más pobreza. Entonces, la verdad que hay que preguntarles a quienes piensan que el tipo de cambio hay que sostenerlo en los niveles más subvaluados de la serie, si no les preocupa la inflación, la pobreza o las posibilidades de volver a crecer de la Argentina. Es evidente que la Argentina tiene que evitar episodios de sobrevaluación cambiaria que impiden el desarrollo exportador que necesitamos los argentinos, pero también un delicado equilibrio que hay que tener en cuenta y en donde no se pueden sostener los niveles más subvaluados del peso, porque hoy hay un proceso de reconstrucción de la confianza que tiene que ver con la recuperación del superávit, con una economía que empieza lentamente a recuperarse, que está logrando dar pasos muy importantes hacia la recuperación del crecimiento, y eso obviamente se tiene que reflejar en un peso más fuerte, porque hay más confianza. ¿El resultado de las PASO, esa confianza, se puede romper eventualmente con un resultado adverso? Nosotros pensamos que tenemos un esquema económico muy consistente, muy consistente, y donde además estamos muy confiados con que los argentinos nos van a acompañar. Última pregunta. Buenos días, Gabriel Burín de Reuters. En línea con las otras preguntas, hace un par de semanas los economistas del Instituto de Finanzas Internacionales dijeron que, anticiparon que podría haber una caída fuerte en las reservas como consecuencia del proceso electoral, y dijeron que, Argentina tendría que ampliar su crédito ya existente con el FMI. ¿Qué opinión le merita esto? No, nosotros estamos muy cómodos con el programa que tenemos. Estamos con niveles de renovación de nuestra deuda muy positivos. En nuestra última licitación de letras en dólares o en pesos tuvimos una renovación de las letras en dólares del 120% por parte del sector privado, del 90% en las letras en pesos. Estamos en términos financieros muy sólidos, estamos satisfechos con el tamaño del actual programa y pensamos que vamos bien por este camino. Muchas gracias.